Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Felipe Guamamboma de Ayala. Al parecer todavía están llegando los alumnos, sus compañeros. Espero puedan unirse en lo que resta de la sesión. Para comenzar, por favor, primero me gustaría presentarles los acuerdos de convivencia, ya que son base para cualquier lugar, para cualquier sesión, hasta para las familias también. Entonces, básicamente, estos son los puntos que les puedo plantear y por favor me gustaría quedar con ustedes. En primer lugar, respetar la asistencia y puntualidad. Los felicito porque ustedes pues han estado eh, meramente o casi puntuales y pues han respetado la asistencia. Ingresar a la sesión virtual con nuestros nombres. En mi caso, me llamo Marco Guizábal y pues ingreso con mi nombre, Marco Guizábal. Eh, por lo que veo, ustedes también han ingresado con sus nombres. Mantener el micrófono en silencio, por favor. Levantar la mano para participar, en todo caso quieran pues opinar, decir algo, comentar. El trato debe ser respetuoso y amable entre todos los participantes, entre todos nosotros, tanto ustedes hacia el profesor como de parte del profesor hacia ustedes. Y en caso ingresen atrasados, mantener su micrófono en silencio y escribir su nombre en el chat para poder identificarlos. Porque obviamente estoy atento tanto a los participantes como al chat. No hay problema por ello. Ok, para comenzar, les presentaré una imagen. ¿Qué es lo que pueden observar de la imagen? Anderson Pascual, ¿estás allí? Anderson, Sí, profesor. ¿qué observas en la imagen? Observo un chef que le están siendo firmado. Que está siendo filmado, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el chef? ¿De repente está jugando fútbol? No, está cocinando. Sí, ¿no? Está cocinando. Lo que pasa entonces es que aquí tenemos una grabación de un video, en este caso de una persona, un chef, que está cocinando. ¿Ven? Ahí tenemos la respuesta, una grabación. Ahora tenemos otra imagen. A ver, Abigail, ¿puedes activar tu audio, por favor? ¿Qué es lo que observas en la imagen? Abigail. Si es que no puedes activar tu audio, puedes escribir por el chat, porque también lo estoy leyendo. No hay problema por ello. Pasemos por Aldair. Aldair, ¿tienes tu audio bien para poder activarlo? Si no, en todo caso también, por favor, pueden escribirlo por el chat, que es lo que observan en la imagen. Ah, disculpa, no eres Abigail, eres Guadalupe, discúlpame. Está bien. En todo caso, puedes escribirlo. ¿Qué observas, Guadalupe? Hay varias personas, hay unas especies de globos, tal vez son pensamientos. Ok, Josué, no hay problema, pueden escribir. Yo voy a estarlos leyendo. Escriban nada más. Eh, ¿Qué observan en la imagen? Por ejemplo, hay una persona que tiene un muro ahí en el pensamiento y tiene un agujero el muro. Otra persona parece que está pensando en agua, en la piscina. ¿Qué creen que sean? ¿Tal vez historias? ¿O tal vez precisamente son anécdotas? Y entre ellos de repente se están contando anécdotas. Continuemos. El día de hoy, el área de comunicación les presenta personas que están contando sus anécdotas. Claro, Guadalupe. El día de hoy, el área de comunicación les presenta el propósito de la sesión, el cual es grabamos nuestras anécdotas.
Para comenzar, pues tenemos algunas preguntas para poder conocer los saberes previos y asimismo vamos a realizarles algunas otras preguntas para poder crear los conflictos cognitivos. En primer lugar, eh, ¿qué sabes de las anécdotas? Anderson, comenzamos contigo. ¿Sabes algo de las Que son anécdotas? como, sí, son como hechos que tú relatas de lo que te haya pasado antes o después. Antes o después, ¿cierto? ¿Y son cualquier hecho que tú puedes relatar o tiene que tener alguna característica principal? Podría ser cualquier hecho, ya que hay Ujú. muchas de esas anécdotas. Claro, podría ser cualquier hecho, pero en este caso nosotros queremos hechos que son de repente curiosos para otras personas, porque al final nosotros queremos generar algo con nuestras anécdotas, ¿cierto? Sí, Ya que estás ahí, Aldair, perdón, Anderson, ¿alguna vez grabaste una anécdota? casi no. Ah, no, no has grabado anécdotas. De repente, como ahora está eso de moda, el TikTok, ¿alguna vez de repente has grabado algo como el TikTok o una anécdota en este caso? No, no. No, es que yo no uso esas aplicaciones. Ah, ya, está bien, pues. ¿Y los demás? Josué, ¿alguna vez has grabado alguna anécdota? Puedes escribirlo por el chat, por favor. Josué, Josué, ¿estás allí? Uy, parece que José se ha ido. ¿A dónde se habrá ido Josué? Guadalupe, ¿podrías escribir entonces en el chat si es que alguna vez grabaste alguna anécdota? Guadalupe, parece que estarán desayunando. Entonces continuemos. Ah, estabas escribiendo, discúlpame. No, no has grabado ninguna anécdota. Bueno, pues esta puede ser una buena oportunidad porque el producto que vamos a tener es una grabación de una anécdota. Entonces, para finalizar, Abigail, perdón, Guadalupe, ya que estás allí escribiendo, ¿has realizado alguna vez una grabación de videos ya más general? De repente, por ejemplo, Anderson nos cuenta que no utiliza TikTok, pero de repente tú sí. O de repente alguna historia de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. Que eso de las historias también me parece que es muy usual. ¿Alguna vez has realizado alguna grabación? Ah, sí usas TikTok, pero no has grabado. Seguramente has estado viendo las demás grabaciones de las demás personas. Ya. Gracias. Mira, ahora pasemos a lo siguiente. La clase pasada me parece que ustedes ya han realizado la adecuación de su anécdota. Entonces, ustedes me supondré que ya tendrán este cuadro, por denominarlo de alguna forma, que contiene el tema, el propósito comunicativo, destinatario, registro lingüístico, hecho principal y los recursos. Eh, en este caso, yo les voy a comentar mi anécdota y para ello tengo que primero comentarles cuál es el tema, el propósito comunicativo y todos estos rasgos. El tema o de lo que tratará mi anécdota básicamente es la confusión por el horario, ya que en el tema nosotros ponemos de qué tratará nuestra anécdota, de qué tratará el texto, así a grandes rasgos, y no usamos verbos. Entonces, la confusión por el horario es mi tema. El propósito comunicativo, o qué es lo que yo quiero lograr en las personas, o en este caso en los que van a escuchar mi anécdota, son ustedes. Así que yo quiero hacerlos reír, hacer reír a los estudiantes con mi anécdota. El destinatario, a quién va dirigida mi anécdota, es hacia ustedes. El registro lingüístico o el tipo de lenguaje
como estamos aquí en una situación comunicativa escolar, entonces hay una especie de respeto entre profesor y alumno, así que lo que tenemos es un lenguaje formal, un tipo de lenguaje formal. El hecho principal, que es de lo que tratará mi anécdota, más específico que el tema, porque tienen algo de relación, sí, sí tienen relación, es que dije a los estudiantes que no había clases, pero realmente sí las había. ¿Se imaginan? Y los recursos que utilicé, pues, son la computadora, la cámara web para poder grabar la pantalla, eh, las diapositivas y el Zoom. Aquí está mi anécdota. Se las voy a contar para que puedan escucharla y a ver si pues puedo generar alguna risa en ustedes. Este es un ejemplo de una anécdota para luego pues grabarla. Para poder grabar la anécdota yo puedo, por ejemplo, exponerla oralmente, puedo leerla, como lo voy a hacer en este caso, o puedo aprendérmela y luego leerla, luego puedo aprendérmela y luego exponerla, pero en este caso la voy a leer. Era un día martes en la mañana. Estaba coordinando con una profesora nuestra participación en una exposición en la tarde. De pronto, veo el celular y me doy cuenta que los alumnos de cuarto grado escribían presente en el grupo de WhatsApp. Les dije que estaban confundidos y que nos tocaba el día miércoles. Incluso les dije, miren bien el horario. Justo se los iba a pasar de nuevo para que me crean, pero al verlo bien, me di cuenta que sí había clase. Les pedí disculpas y empecé unos 15 minutos tarde. ¿Ya ven? ¿Se dan cuenta? He intentado cumplir todo lo que hice en mi adecuación eh, para que, en este caso, generar la risa en ustedes. Se me pasó, fue algo que eh, no estimé, entonces eh, los alumnos empezamos 15 minutos tarde, fue todo un error. Uso de los recursos no verbales y paraverbales. Los recursos no verbales, ¿alguno sabe cuáles son los recursos no verbales? Si en caso no pueden participar por el audio, por favor por el chat. ¿Qué son los recursos no verbales? ¿Alguno sabe? Anderson, ¿estás allí? Así, profesor. ¿Te recuerdas de qué son los recursos no verbales? De repente de las anteriores sesiones o del año pasado tal vez. Si no recuerdas no hay problema porque aquí todos estamos para aprender. Tanto yo de ustedes y de repente ustedes de mí. ¿Recuerdas algo de los recursos no verbales y paraverbales? Anderson. Anderson. Disculpe, profesor, yo tenía problemas. No recuerdo tanto de eso. Ah, ya, no hay problema. Está bien. Básicamente los recursos no verbales son los gestos, los movimientos de cabeza, las mímicas. Eh, y los recursos paraverbales es la entonación, el ritmo, el volumen de la voz, todo este tipo de cuestiones con las que uno lee, por ejemplo. Al comenzar, eh, he ordenado y he relacionado con conectores las ideas o hechos en mi narración. ¿Ustedes qué opinan? He usado de repente conectores como entonces, después, luego, o de contraste tal vez. Sin embargo, en cambio, pero, ¿qué dicen? Guadalupe, en todo caso puedes escribir por el chat. ¿Utilicé conectores y ordené mi anécdota con conectores?
Guadalupe. Guadalupe, ¿estás allí? Parece que no está Guadalupe. Eh, Josué, en todo caso, porque he visto que activaste tu video y todo, si escribes por el chat, por favor, aunque me parece que no estuviste en la narración de la anécdota, pero bueno, básicamente narré mi anécdota y ¿crees que haya utilizado conectores? Ya que no estoy muy seguro si estuviste o no, porque creo que te saliste. Josué, ¿estás allí? Uy, no lo viste. Bueno, entonces puede ser que sí haya utilizado conectores o que no, entonces sería cuestión de volver a narrar la anécdota. Pero por favor, pasemos a los siguientes puntos. Utilicé en mi anécdota un vocabulario adecuado, variado y preciso según el público. Acordémonos que estamos en un contexto formal, ya que ustedes son los estudiantes y yo el profesor. ¿Utilicé un vocabulario adecuado para ustedes? ¿O acaso les dije, sipe, batería, miren, aquí les voy a contar mi anécdota? No, ¿cierto? ¿Qué opinas, Anderson? Ah, sí, uso lenguaje formal. Un lenguaje formal, ¿cierto? Además con el vocabulario, con las palabras, o lo que también podemos denominar el léxico, eh, utilicé un vocabulario adecuado para la situación comunicativa. Y varié la entonación, el volumen y el ritmo al presentar mi anécdota para enfatizar algunas ideas, de repente con lo de miren el horario, les dije, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, ¿no? Hice una entonación distinta, cambié el volumen, cambié el ritmo. Está bien. Ahora vamos a reflexionar y también vamos a evaluar de cierta forma, el contenido y el contexto del texto oral, en este caso, de la anécdota. ¿La grabación de la anécdota cumple con la adecuación? ¿Ustedes qué creen? ¿Acaso mi anécdota cumplió con lo que yo me planteé? Que era, por ejemplo, hacerlos reír en el propósito comunicativo o narré acerca de la confusión por el horario. Valentino Eduardo, ¿puedes prender tu micrófono, por favor? Eh, ¿Estuviste cuando narramos la anécdota? Valentino, Valentino, Valentino. Si en todo caso no puedes activar tu micrófono, por favor, escríbelo, porque también estamos atentos al chat. Me parece que sí, ¿cierto? Porque anteriormente eh, me comentaron que si use un lenguaje variado, en este caso de contexto formal, para la situación comunicativa, que básicamente es un contexto escolar. Así que me parece que sí, sí cumplí con la adecuación de mi anécdota. ¿Se cumplió acaso con el propósito comunicativo? ¿A alguno lo hice rico mi anécdota? Anderson, ¿qué tal te pareció mi anécdota? Oíste la última parte, Valentino. Está bien. ¿Y qué tal? ¿Les pareció que los hice reír? Porque ese era mi propósito al final y al cabo.
¿A alguno le causó gracia lo que me pasó? Fue una situación curiosa. Sí, Aldair. Entonces me parece que sí te pareció de repente gracioso. Entonces cumplí con esa gracia que quería lograr en ustedes, así que podría decir que sí se cumplió el propósito comunicativo. La grabación de la anécdota emplea conectores que ayuden a organizar la información. Pero ustedes dirán, ¿otra vez los conectores? Pero no, no, no. Esto es dentro ya de la grabación, de lo que compete o de lo que corresponde a la grabación. Entonces, eh, imagínense que yo hubiera grabado lo que yo en este caso les leí. Mi grabación hubiera empleado conectores que ayuden a organizar la información. En relación a lo que me comentaron con la respuesta anterior, me parece que sí, ¿cierto? Ya que me comentaron que sí utilicé conectores, entonces la grabación también hubiera usado los conectores, pero aquí ustedes se tienen que dar cuenta, porque si su grabación no emplea conectores, por ejemplo, y en adición, eh, más, eh, si no empleasen esos conectores, en este caso son conectores de adición, para más que nada unir ideas, tendríamos un problema porque tienen que emplear conectores. Y la grabación, como es una grabación y como ahora estamos en un entorno virtual, lo bueno es que pueden volver a grabar su anécdota, eso es lo bueno. Y tienen opción a error, por decirlo de alguna forma, ya que posterior pueden volver a ver su video y si no cumplen con lo que ustedes querían, vuelven a grabar. Las palabras fueron adecuadas a la situación comunicativa usando un registro formal o informal. Una vez más, yo no creo que les dije, escúchenme baterías, voy a hablarles acerca de mi anécdota, ¿cierto? Más bien intenté mantener siempre el registro lingüístico formal, ya que estamos en una situación en la que tenemos que dirigirnos el uno al otro de manera respetuosa y por ende utilizo un registro formal. Además, el registro formal se utiliza cuando yo me voy a dirigir, por ejemplo, al director de la institución educativa. Yo no creo que ustedes se dirijan tanto al director de la institución educativa, Felipe Guamampoma, o al profesor, en este caso, sea yo, o de repente sea algún colega, eh, como el profesor García, diciéndole, ya fe profe, o de repente sí, pero cuando ya entran en más confianza. Pero al director no creo que le digan de esa manera, ¿cierto? Así que mantenemos un registro formal. El texto oral tiene palabras variadas y precisas. En mi texto intenté usar varias palabras. Utilizamos distintas palabras, en este caso distinto vocabulario, para poder dar a expresar las ideas que quería expresar acerca de la confusión del horario. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿El texto oral, la anécdota, tuvo distintas palabras, mi anécdota? Cualquier cosa pueden escribir por el chat. Aldair, ¿podrías escribir por el chat, por favor? Aldair, ¿estás allí? Sí. Entonces, sí, el texto oral, la anécdota tuvo varias palabras, ¿cierto? Vocabulario variado y más que nada diferentes palabras. Gracias, Guadalupe, sí hubo diferentes palabras. ¿Y hubo empleo de algunos diminutivos? De repente, amiguito, amiguita, eh, profesorcito. ¿Escucharon algún diminutivo en lo que yo leí la anécdota? No, no, porque los diminutivos básicamente representan un registro lingüístico informal. Claro, ¿no? Me dice Aldair. Entonces,
yo no utilicé diminutivos porque eso se acerca más al tipo de lenguaje informal. Así que como yo estoy haciendo un registro formal, no puedo estar diciendo amiguito, profesorcito, directorcito, más que nada porque esto demuestra familiaridad con la persona, demuestra cercanía. Por ende, yo no utilicé diminutivos. Y además, estamos viendo la coherencia que estamos teniendo, porque el registro lingüístico es formal y he mantenido el texto de manera formal, evitando usar diminutivos, por ejemplo. Hubo fluidez, hubo falta de fluidez del texto oral debido al uso de muletillas. Las muletillas son eso que se le conoce como, en el texto oral, informal o coloquial es lenguaje familiar. No necesariamente, pero es un lenguaje más cercano a tus amigos, a tu familia. Los distingues más que nada, Valentino, por el lugar en que te encuentras. Si tú te vas a dirigir a un profesor, a un director, a algún profesor de alguna institución de idiomas, por ejemplo, lo vas a hacer manteniendo una cierta distancia. En cambio, con tus amigos o con la familia, mantenemos o hasta podemos usar jergas del lenguaje, un lenguaje común utilizado entre cierto grupo de personas. Así que se podría denominar tal vez lenguaje familiar, pero lo correcto es mencionar que es un registro informal. Eh, claro, no hay problema. Hubo falta de fluidez del texto oral debido al uso de muletillas. Como les decía, el uso de las muletillas, por ejemplo, mm, este, esto, ¿cómo se llama? No, no, fue una lectura fluida. ¿Se ha variado la entonación y el volumen? ¿Ustedes qué opinan? ¿Varía la entonación y el volumen en la anécdota? Sí, me dice Aldair. Entonces, confiaré en tu palabra, sí. Sí, intenté variar la entonación, el volumen, y también intenté pausar para poder enfatizar en diversas partes del texto. Hice una pausa antes de... Miren el horario. Hice una pequeña pausa para poder luego mencionar esta oración con un poco más de intensidad. Y finalmente, los materiales concretos y visuales utilizados se ajustan al propósito comunicativo del texto oral. En materiales concretos, pues tenemos la computadora, tenemos la cámara web, y en materiales visuales tenemos los dibujos, las imágenes. Entonces, lo que yo he utilizado se ajusta al propósito comunicativo del texto oral, que es básicamente hacerlos reír. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Sí, sí, me dicen de ir. Muy bien. Entonces, ahora voy a presentarles un ejemplo de lo que realizó el profesor García con el aula de cuarto B, me parece, sí. Cuarto de secundaria, el salón B, para que puedan observar cómo lo realizaron ellos, para que ustedes se den una idea de cómo realizar la grabación de sus anécdotas. Algunos fueron más creativos que otros, pero todo vale porque al final y al cabo cumplieron el objetivo. Algunos, por ejemplo, pusieron imágenes, otros videos, otros solamente el texto. Algunos lo hicieron por celular, otros lo hicieron por computadora, otros por laptop. eh, Algunos lo editaron con algún editor de video, valga la redundancia. Entonces, muy interesante, miren. Ahora compartir, les voy a compartir estos videos. Un momento, ¿sí? ¿Logran ver?
Ok, voy a reproducir, por ejemplo, la anécdota de la alumna García del cuarto B de secundaria. Buenas tardes, público en general. Hoy van a escuchar una anécdota sucedida en tiempos de pandemia o cuarentena. Era un lunes por la mañana y yo estaba en clases en mi habitación. Mientras hacía mis clases, mi hermano Rafael entró a mi cuarto para dormir y esconderse. Me dijo que si venía mi mamá yo le dijera que no estaba. Pasaron unos 5 minutos y mi mamá llegó a mi cuarto. Ella preguntó por Rafa, entonces yo le dije lo que él me encargó. Mi hermano, al escuchar que lo mencionaba, dijo un fuerte ¿qué? Al delatarse en ese momento, mi mamá y yo estallamos en carcajadas. Ahora sigo molestando a Rafael con lo sucedido. Gracias. ¿Qué les pareció? Ese es un ejemplo, por ejemplo, acerca de cómo grabar una anécdota, que es lo que quiero que ustedes hagan. Eh, Anderson, ¿podrías activar tu micrófono, por favor? Sí, profesor. ¿Qué te pareció la anécdota? ¿La lograste escuchar o la lograste ver? Sí la logré escuchar y a la vez ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció? Así que tenía mucha curiosidad así por saber lo demás. Y logré leer casi todo. Pero sí, está bien su esto. Sí, ¿no? Lo hizo bien, entonces podríamos decir que cumplió con de repente su adecuación, sin de repente ver cómo fue su adecuación. Ok, ahora les voy a mostrar otro ejemplo de anécdota de otro compañero de cuarto de secundaria, donde me parece que es un poco más creativo porque no nos presentó el texto, sino nos presenta una imagen. Observen. Buen día compañeros de la institución educativa 1190 Felipe Guampoma de Ayala. El día de hoy les voy a relatar una anécdota sucedida en tiempos de cuarentena. Hace unas semanas, cuando estaba en la clase de Aprendo en Casa, mi hermana gritó que Gotsuki, mi iguana verde, estaba en el muro del jardín. Había pasado muchos meses desde que se escapó, pero constantemente se subía al muro y luego se iba cuando lo intentaban atrapar. Aquel día mi hermano fue el primero en salir. Colocó la escalera apoyada en el muro y se dispuso a atrapar a la iguana. Debido a que en esta zona no hay muchas plantas que den frutos, el reptil tenía anemia. Gotsuki se movía rápidamente para evitar ser atrapado. Yo vigilaba a dónde se iba y mi hermano no se rendía. Mientras que mi familia gritaba, ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! Finalmente, logramos atraparlo luego de unos 20 minutos y le dimos de comer una gran porción, porque se le veía muy hambriento. Ahora sabemos que debemos cuidarlo con más atención. Muchas gracias por su atención. Qué, qué curioso, ¿cierto? Ah, entonces ya lo han visto, entonces lo hemos podido ver ahora conjuntamente. Entonces, ¿qué tal? ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá logrado su propósito comunicativo? ¿De repente habrá logrado la adecuación de su... ¿Habrá logrado plasmar su adecuación? ¿Qué opinan? Si ya lo han visto una vez, de repente la segunda ya es más sencillo. Lo que yo creo es que de repente su propósito fue entretener a los alumnos o al profesor. Yo creo que sí, nos dice Valentino. Sí, pues, yo creo que sí, era entretener a los, en este caso, a los que escuchaban la anécdota. Y sí, muy interesante su anécdota. Entonces, ahora les toca a ustedes. Voy a compartir las diapositivas. Voy a poner el ejemplo.
Eh, sí, estoy presentando, sí. Me gustaría, por favor, que en el tiempo restante, ustedes ahora, ya con su adecuación de anécdota y habiendo visto los ejemplos, por favor, graben su anécdota, ya sea grabando la pantalla del celular, grabando la pantalla de la computadora, de repente leyendo el texto, así como yo lo hice, y mándenlo, por favor, por el grupo de WhatsApp, que por allí voy a poder observarlo. Y me avisan cuando ya lo hayan enviado. Más o menos quedan alrededor de 8 minutos de clase, porque hemos empezado con un poco de retraso. Entonces, me gustaría, por favor, que comiencen con la actividad. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quieren que dejen el ejemplo o quieren que dejen la adecuación? Porque la adecuación básicamente ya la han hecho, ya que en la anterior clase, eh, el profesor García me parece que los está apoyando también, se ha encargado de la adecuación por el WhatsApp. ¿Hay alguna duda, alguno? ¿No? Sí, sí, podrían contar ahora su anécdota y luego la envían por WhatsApp. O en todo caso, pues graban, por ejemplo, la pantalla y cuando graban la pantalla también se activa el audio a veces, si es celular eh, o es computadora. Así como en el primer ejemplo que les mostré. ¿Cierto? Muy bien, Valentino. Y luego lo envían nada más. Y me avisan cuando lo envían para poder observarlo. Si nos da el tiempo, tal vez podríamos verlo entre todos, que sería lo más ideal. Aproximadamente nos quedan alrededor de 6 minutos por ahí. En los últimos 3 minutos, en todo caso, pasaremos a hacer la parte final de la sesión, lo que corresponde a la retroalimentación. Así que si tienen alguna duda, me gustaría poder solucionarla. Parece que no. Voy avanzando en las diapositivas para llegar a la metacognición. Bueno, supongo que estarán avanzando con las anécdotas. Ya para finalizar la clase vamos a culminar con la metacognición. Eh, Anderson, ¿estás allí? Sí, profesor. ¿Qué hemos aprendido hoy? A cómo realizar nuestra propia anécdota de oral. Muy bien, cómo realizar nuestra anécdota oral. ¿Sí? ¿Y qué más? Porque te acuerdas que puso unas imágenes al comienzo, que había un chef y lo estaban filmando. ¿Con qué tenía que ver eso? ¿Te acuerdas? Creo que tenía que ver con no verbales, son las no verbales y paraverbales.
Ah, esos son los recursos que estábamos utilizando. Pero antes todavía, antes. Porque no verbales y paraverbales es la forma en que nosotros nos expresamos, en que nos apoyamos, en los gestos, en los movimientos de cabeza no verbales. Y paraverbales es en la entonación, el ritmo, la voz, más que nada. Pero antes, al comienzo de la clase, ¿te acuerdas que vimos una imagen de un chef? Sí, sí, me acuerdo de ese chef que estaba siendo grabado para su, esto de que tienen que cocinar y así. Ujú, muy bien. Entonces, allí tenemos que el chef había sido grabado. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Complementando la grabación con las anécdotas que me dijiste hace un momento. De repente, ¿cómo grabar nuestras anécdotas? Ah, sí, sí, podría ser ese también, porque yo también quería hacer así, uno así. Ya, está bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues cómo grabar nuestras anécdotas, ¿cierto? ¿Qué Sí, dificultades hemos tenido? Gracias, Anderson. ¿Qué dificultades hemos tenido al grabar nuestra anécdota? Valentino, ya que el último mensaje del chat es de tu cuenta, eh, ¿podrías ayudarnos con esta pregunta? ¿Qué dificultades hemos tenido? Si es que estás allí, claro. Valentino, puedes escribirnos por el chat. En un comienzo, entender. Eh, ¿Cierto? Entender. Más que nada, ¿qué parte? ¿Te acuerdas más o menos qué parte fue difícil de comprender? De repente, el cuadro que presentamos. Ah, pero ya entendiste cómo hacer tu trabajo. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho que hayas entendido, que haya sido satisfactoria la sesión de hoy y hayas logrado comprender cómo hacer, o más que nada, cómo lograr el producto pues, que queremos, que es la grabación de video. ¿Y cómo superaste? ¿Cómo lograste entender tu trabajo, ya que estás allí también? ¿Cómo superaste esas dificultades al grabar tu anécdota? ¿Cómo así? Valentino. Valentino. Leyendo el WhatsApp y participando en el Zoom. Ah, muy bien. Entonces, mediante la participación activa, tal vez, ¿cierto? Tanto por el WhatsApp como por el Zoom. Son complementos, pues, porque tenemos el WhatsApp y tenemos el Zoom. Y finalmente, Anderson, ya que tú has participado y ya tú comenzaste participando y para poder cerrar contigo, ¿para qué nos ha servido hoy grabar nuestra anécdota? También para ya ir al descanso, que ya estamos en hora de descanso también. Anderson. sí, estoy acá, profesor. Ah, ya para irnos al descanso. ¿Para qué te ha servido grabar tu anécdota? Para poder contar a la gente lo que me haya pasado y así poder saber lo que he aprendido hoy y poder enseñar a otras personas. Muy bien, para poder contar esa historia, ese relato curioso, ¿cierto? Que es la anécdota. Finalmente me quedaría pues felicitarlos a todos por haber prestado atención a clase, por haber asistido puntuales, por haber asistido. Eh, Han trabajado muy bien todos. Eh, Espero vernos la próxima clase. Por favor, cuídense mucho. Si salgan, protéjanse, no salgan mucho tampoco.
porque con esto, en estos tiempos de la pandemia, es un problema salir. Entonces, eso sería todo por hoy. Hasta pronto. Voy a detener la grabación. Gracias.